Acabo de volver de mi segundo día haciendo voluntariado con la Cruz Roja y desde luego va a ser el último día que me pongo el chaleco rojo. Es una catástrofe y no me refiero a lo que dejó la Dana, sino a la organización de la Cruz Roja. Les di 2 oportunidades y las 2 fueron un caos. Me apunté a Cruz Roja al día siguiente cuando pasó la Dana. Antes de que me contactasen ya he ido varias veces a diferentes pueblos a ayudar con mi coche privado y bueno, con un grupo de amigos. Cuando me contactaron pensé que el viaje sería mucho más organizado, que sería entrar y directamente empezar con la pala, quitar barro, repartir cosas y sería entrada directa a la acción. Y fue totalmente lo opuesto. Para llegar al punto de encuentro que está situado en Valencia me toca despertarme a las 5:30 para poder llegar a las 7 y como soy una persona súper puntual me lo tomo muy a pecho. El primer día al llegar a las 7 hemos esperado casi 1 hora para que llegase el autobús y todo esto. Una vez subidos al autobús el viaje me parecía sospechosamente largo hasta que de repente veo el letrero Cullera tal como si fuese Hollywood y digo, a ver, algo me dice que nos hemos pasado literalmente 3 pueblos. Pues el conductor había perdido la salida. Después para entrar al Gémesi, que es donde nos dirigíamos, el conductor entró por el lado contrario de las vías de tren, lo que significa que no hubo manera de cruzarlas, porque obviamente todos los túneles estaban cerrados por la inundación. Obvio, es que, señor conductor, usted no lleva a los niños de ecología a una excursión. Digo yo que lo mínimo es mirar la ruta cuando vas a un epicentro de una catástrofe natural. Bueno, pues llegamos a las 10:30. O sea, habría tardado menos andando que con autobús con Cruz Roja. Pues una vez llegados al Gémesi, hemos tardado otra vez media horita esperando a alguien que venga a decirnos lo que tenemos que hacer. Después decidimos directamente meternos en el almacén donde teníamos que trabajar, que era una cooperativa donde se almacenaban todos los alimentos. Entonces nos pusimos a organizarlos y bueno, preparar todos los palets. A partir de ahí todo bien, pero las 3 horas perdidas, en fin, siempre puede pasar algo, algún inconveniente, alguna excepción, entonces no juzguemos. Pues les di la segunda oportunidad. Entonces, esta mañana, un domingo, igual me desperté a las 5:30 para llegar puntual. Hoy domingo, otra vez vamos con Cruz Roja. ¿Cómo mola levantarse tan pronto para ir a hacer cosas un domingo y ver gente que aún no se ha acostado y pensar... Yo era esa gente hace nada. Yo con un planazo de quitar barro o repartir pañales por Paiporta. Lo hago porque quiero. Entonces, como he dicho, a las 8 hemos llegado a Paiporta. Y hasta las 11 no llegó la coordinadora para decirnos lo que teníamos que hacer. Nada más 3 horitas. Última vez vengo a eso de Cruz Roja. Es que son las 9 ya. Salimos de Valencia a las 7:30. Estamos aquí esperando más de 1 hora ya. Para que venga la persona que se supone que coordina todo eso. No coge las llamadas, muy bien, o sea, habéis traído más de 20 personas para que estén esperando en la calle. Esto es ridículo, o sea, todo el mundo esperando. Bueno, pues acaban de decirnos que la persona responsable llega a las 10 menos cuarto. Estamos aquí 2 horas, pasando rato, qué guay. Pérdida de tiempo, de verdad, macho. El hecho de ver un grupo de Cruz Roja así 2 horas no da buena imagen para nada, porque es que la gente dice, pues nada, mandan aquí los voluntarios para que, bueno, parezca que hacen algo y es que no hacen una mierda. Es que parece eso. Es ridículo. La chica que coordinaba a la gente de Valencia, entonces la llamó no sé cuántas veces y ni una vez cogió el móvil. Que desde las 8 cada 15 minutos era, no, si en 15 minutos debería llegar, no, si ya a las 9 debería llegar, no, a las 9:30, a las 10, ¡pam! A las 11 con sus ovarios aparece. Por suerte, un grupo de gente, yo incluida, decidimos quitarnos los chalecos, ir por nuestra cuenta ya a las 10:30. Esperamos hasta 10 menos cuarto, nadie ha aparecido, nos quitamos los chalecos y nos vamos por nuestra cuenta. Buscamos un punto donde ayudar en la página de Ayuda Terreta y ahí pues nos pusimos inmediatamente a quitar barro de un garaje de 2 plantas. Bueno, vamos, era muy duro. A la 1 decidí volver a la base porque ya no aguantaba con mi espalda, porque el trabajo era o palas o llevar cubos, que yo cubos en verdad no puedo llevar. Me reviento la espalda. Tenía que parar y irme a otro sitio. Voy a juntarme ahora con los de Cruz Roja, que por fin ha llegado la coordinadora. Chaval, voy con ellos que hacen algo más light. Estoy muerta.
Soy una floja, en verdad. Entonces, al llegar a la base, conocí a la famosa coordinadora. ¿Tú eres Sí. ¿Y qué pasó esta mañana? ¿Qué? De que estamos esperando 2 horas y media aquí. 2 horas y media o más. Pero ya, porque han venido a recogernos, hasta que no han venido a recogernos no hemos podido venir. Pero no Sí, lo que cogías no el entiendo teléfono, yo ¿no? que- Porque te estaban llama. Nosotros desde las 6 de la mañana nos hemos levantado. Bueno, 5 y media. Tú media hora antes. No he cogido el teléfono porque estábamos en Gandía organizando para la gente que tenía que venir a por nosotros, que tampoco ha venido. ¿Y por qué Que nos han traen llegado aquí a tarde, las 8? Que han llegado tarde porque, según han dicho, han tenido que ir a recoger los de Valencia se han Mira, creo retrasado. que estas personas quieren algo. Su explicación fue que como ellos también tenían que venir con el mismo autobús, el autobús primero nos dejaba a nosotros, iba por ellos a Gandía y les traía. Y además que ella no sabía nada que venía un grupo de gente de Valencia. No sé, igual lo sabrías si cogieses el móvil. Pero bueno, yo no culpo a la chica, puede ser, aunque no éramos los únicos que la esperaba. Había como 3 diferentes equipos. Creo que es más fallo de gente por encima de ella, que ella al final a cabo es otra voluntaria más. Vamos, espero que no cobre, porque si esta mujer cobra por ese trabajo tan penoso y falta de respeto a la gente que está esperando 3 horas y yo, en lugar de dormir dulcemente un domingo, es que no... Pero vamos, cuando estaba la coordinadora tampoco que había tanta organización. Al final mucha gente se fue por su cuenta, alguna gente sí que tenía unas hojas con lista de alimentos que tenían que llevar a una dirección, pero tampoco que tendría que estar en persona para dirigir este trabajo. O sea, si cogiese el móvil y diría 3 frases que hay que hacer, todo el mundo se podría poner las manos a la hora, a las 8 de la mañana. Pues por otro lado, mis compañeros me dijeron que encontraron gente que empezó a insultarles diciendo es que Cruz Roja no hace lo suficiente. ¿Y a mí qué me estás contando? Si todo el mundo sabe que Cruz Roja es una mafia, eso no es ningún secreto, yo lo sé. Pero no somos la mafia los pobres voluntarios que en lugar de quedarnos en casa viendo Netflix, apalancados con palomitas, nos vamos un domingo de madrugada a quitar barro. O sea, suerte tienen que no me lo dijeron a mí, porque ya cogería este chaleco, usaría de un chaki y acabaría con su aparato respiratorio. Vamos ahí porque queremos, porque yo creía que esta excursión a la catástrofe, que parecía eso, sería mucho más organizado y mucho más eficiente, pero una última vez que voy con ellos, voy a ir con mi coche y va a ser mucho más eficiente. Jamás voy a volver a representar esta organización. Gracias por escucharme. Besitos.